Pues yo veo acá, pues es una escala, Aruba es pequeñita comparada con Medellín o con Antioquia, pero lo que yo siento que está pasando acá y todo lo que he podido ver y entender es cómo van buscando ante una riqueza que está ahí, que es todo lo que tiene que ver con el turismo, lo que genera ese turismo, pero no se puede perder la riqueza humana, el desarrollo social en, esa, en manos de un turismo que genera un bienestar. Unas intervenciones nuevas que le permiten a Aruba, más allá de una intervención turística, encontrarse de otra manera, encontrar otros espacios, otros lugares para empezar a verse. Y eso es muy importante porque se va convirtiendo en una intervención física que le da sentido de identidad a las personas de la isla. Nosotros hemos inspirado muchas de estas cosas y de hecho en muchas oportunidades estuve invitado, yo no podía venir físicamente, pero lo que nosotros hicimos pues tiene ese carácter de inspiración, como una transformación, una mirada política para entender el desarrollo a través de una transformación urbana se convierte en un factor para cambiar las condiciones de vida de una comunidad. Cómo se genera riqueza social interviniendo de esta manera. Ese es el ejemplo que nosotros damos y me sorprende enormemente porque aquí he encontrado un conocimiento muy grande acerca de lo que nosotros hicimos, pero además bien entendido. No es porque hay gente que llega a Medellín y dice, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto y esto. Y le dije, no, si usted no tiene clara la concepción social que hay detrás de esto no es un problema de arquitectura. La arquitectura hace parte de una transformación política y social. No es un objetivo la arquitectura, sino la transformación y donde unas intervenciones urbanas le dan dignidad a las personas, le dan sentido a muchas cosas, pero ese no es el fin, sino es un medio dentro de la transformación.